Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Que Dios les bendiga más. Durante el día de ayer estuvimos visitando a Clara Marí y Nelson Jovan allá en Caguas. Les mandan saludos, cariños, abrazos. Depositamos algo allá que le pertenecía a la iglesia y le pertenece a la iglesia, ¿verdad? Porque todavía sigue estando en la iglesia, pero en otro lado. Las congas y los bongos están allá. Y allá el Señor las va a utilizar para su gloria. Amén. En esta mañana vamos a estar terminando de la discusión del tema vivir con un propósito. Amén. Hemos considerado ya 5 estudios, 5 sesiones en este tema, ¿verdad? Comenzamos hace tiempo hablando sobre vivir con un propósito o con un propósito cuestionado. Más bien fue lo que nosotros considerábamos aquel tiempo. Estábamos considerando Eclesiastés. Luego de eso consideramos un propósito olvidado, que fue en el libro de los Salmos. Consideramos el Salmo número 8, el Salmo número 14. Luego consideramos un propósito restaurado. Y ahí se ponía un poquito mejor, un poquito más alegre el tema. Ahí estamos viendo el capítulo 3 del libro de los Hechos, la predicación poderosa que Dios le permitió presentar a Pedro. Y luego, un propósito vivido. Y ahí entramos en Gálatas. Y ahí hicimos un repaso en el capítulo 5 de Gálatas de la obra de la carne versus el fruto del Espíritu. Y luego pasamos al capítulo 6, ya teníamos el contexto del capítulo 5 y vimos la semana pasada, en la penúltima sesión, un propósito expresado. Hoy vamos a considerar en Filipenses un propósito ejemplificado. El libro de los Filipenses, o más bien la epístola a los Filipenses, la carta a esa iglesia, es una carta muy especial, la cual hemos estudiado en distintas ocasiones, y hay personas quienes le dan un nombre a esa carta. ¿Cómo le llaman a esa carta? La epístola a los Filipenses. La epístola del amor, la epístola del gozo, de las cosas buenas, ¿verdad? Por distintas razones, ¿verdad? Y en el capítulo número 4, todo lo bueno, todo lo amable, etc. Pablo hace énfasis en ello. Pero principalmente hay un punto central que hilvana, ¿verdad? Que conecta los distintos puntos a través de la carta, que es el gozo. Y Pablo habla sobre distintos gozos, y en mis notas yo incluí algunos detalles que quisiera que nosotros consideráramos dentro de un momento cuando lleguemos a ese contexto. Pero me parece que es una carta muy preciosa, es una carta personal. Y es bien importante cuando vamos a la palabra de Dios, consideremos los textos por el género al que pertenecen, ¿verdad? Cuando vamos a ver un salmo, sabemos que un salmo es un poema, es un cántico, más bien. Y hay que verlo dentro del marco para poder internalizarlo, considerando los distintos elementos que se utilizan para poder hilvanar un poema o un cántico, sabiendo que hay lenguaje figurativo, etc. Ahora, cuando nosotros vemos una carta, pues la carta tiene ciertos elementos. Y obviamente los jóvenes, según van subiendo, ¿verdad? Pues las cartas son diferentes a las que veíamos en distintos tiempos. Hoy día, en las universidades, en las escuelas, cuando se les enseña a los estudiantes lo que es una carta, hay que ir sobre las partes. Porque lo que es una carta, para muchas personas, de hecho muchas personas no se comunican ya a través de cartas, excepto el banco, cuando le envía una si no le consigue a usted de manera electrónica. Y aún así, a veces le envían primero de manera electrónica porque tienen toda su información electrónica y le dejan saber por texto que usted debe algo. Le mandan un recordatorio. Pero las facturas de la luz y todo eso llega en cartas. Pero aún así sigue siendo un tipo de carta distinto. ¿Qué es una carta? ¿Qué es una carta? Una comunicación, ¿qué? Comunicación escrita. Una comunicación escrita. Un mensaje.
Hoy día, ¿cómo la gente suele comunicarse de manera escrita? Por las redes. Por las redes, por mensajes de texto, ¿verdad? A mí antes, cuando comenzábamos, el Señor me regaló unas hinchas que está de acá de Aguadilla. Me enviaban mensajes de amor. Te amo, me hace falta. Ahora me llegan unos que dicen, hace falta pan. Pero siempre lo termina, te amo. Pues los mensajes hoy día pues son así, muchas veces son breves, pero esa cultura de la carta ha cambiado, ¿verdad? Y según yo miro, pues hay muchas personas aquí que yo sé que han escrito cartas, aquellas cartas cuando estaban en el ejército, ¿verdad? Y la carta, ¿de qué manera comienza una carta? Un saludo. Con un saludo. Usted no empieza así de golpe. La fecha. ¿Verdad? La fecha. Cuándo se escribió la carta y comienza con un saludo. A diferencia de las cartas que vamos a ver nosotros, la despedida o la firma va al final. Pero comienza dirigiéndose a quién va a recibir la carta. Pues esta carta a los filipenses es una carta personal. Es una carta de un amigo a unos amigos. Y vemos eso en Pablo, el amor entrañable que vemos nosotros en algunas partes de la carta, que se subraya. Este amor especial que siente él por esa iglesia. Pablo fundó la iglesia en Filipo en su segundo viaje, para allá para el año 52, después de nuestro Señor Jesucristo, unos 20 años después de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, más o menos. O sea que la experiencia vivida de tener al Señor estaba bien reciente, ¿verdad? Y no es casualidad que nuestro pastor esté hablando hoy sobre el tiempo que lleva esta iglesia de fundada, ¿verdad? Yo miro a mi hija Karina y esa es la cantidad de tiempo que lleva esta iglesia de fundada. O sea, yo puedo recordar todavía el día que ella nació. Puedo recordar los distintos momentos en la vida de ella. De la misma manera, yo puedo recordar cómo nosotros comenzamos, ¿verdad? Como obra esta iglesia. Pues Pablo tiene toda esa información todavía fresca en su mente cuando él funda esa iglesia. ¿Verdad? Sabemos que Pablo venía en un viaje, recibe él no sabe para dónde va a ir, está yendo, como decía Lorimar, de la misma manera que Dios dirigía a Abraham, estaba dirigiendo a Pablo. Iba a las distintas ciudades. Hay personas quienes evalúan la vida de Pablo y dicen, era un estratega. Y yo digo, pues, ser un estratega, eso está bien, ¿verdad? Porque yo entiendo lo que quieren decir. No obstante, cuando se dice es un estratega, es que se está planificando todo, y en el camino del Señor pues hay que planificar las cosas que nosotros hacemos. Pero yo entiendo que estaba bendecido por Dios, porque aun cuando Él planificara, porque es importante nosotros planificar, es importante nosotros prepararnos, pero tenemos que estar alertas y sensibles al llamado del Señor. Y así estaba Pablo. Pablo estaba y un buen día recibe una visión, aquel varón macedonio que dice, pasa acá y ayúdanos. Y cruza él. Y allá llegan a esta ciudad, ¿verdad? Filipo, que queda al noreste de Grecia. Si usted mira, a nosotros nos gustan mucho los mapas, hoy no los podemos mostrar. Sin embargo, imagínese usted, si usted conoce, ¿verdad?, un poquito del mapa de Europa, usted sabe que Italia es la que parece una bota, nos enseñaban en la escuela. Y Grecia queda al este y parece una mano, más o menos. Mira la mano y un poquito al noreste, ¿verdad?, la parte superior a la derecha, es donde está Filipo, más o menos. Hay una cadena de montañas que separa Asia al este, a la parte derecha, y Europa a la parte izquierda, al oeste. Entonces, para cruzar de un lado a otro había una carretera importante que tenía que llegar, y entonces llegaba a un puerto que se encontraba allí en Filipo y tenía que atravesar ahí. O sea que el control estratégico que había en esa ciudad era bien importante. Esa ciudad fue fundada en el siglo IV, 360 y tanto antes de Cristo, por Felipe
el Macedonio. Ese era el padre de Alejandro Magno. Ustedes conocen muy bien. Entonces, el nombre del papá de Alejandro Magno fue el que se le dio a ese lugar. Pues ese lugar fue un lugar tan y tan importante de tráfico mercantil, que llegó un momento en el cual los romanos, estoy seguro que aquellos de ustedes quienes han estudiado Shakespeare, han escuchado de Shakespeare, ¿verdad? Todos conocemos Romeo y Julieta, conocemos Hamlet, pero Shakespeare escribió muchas cosas que tenían que ver con historia, ¿verdad? Escribió una obra que se llamaba Julio César, enfocado. Entonces, ahí habla precisamente sobre esta guerra importante que se dio en Filipo, donde conocemos los nombres que se sacan y se utilizan hasta para Popeye, ¿verdad? Brutus, y Cassius, que aparece en otra obra de Shakespeare, y Marco Antonio, ¿verdad? No el cantante, no Marc Anthony, el cantante puertorriqueño, sino en aquel tiempo, ¿verdad? Marco Antonio, que era un general de Julio César. Pues ahí se libra esta batalla tan y tan importante desde el punto de vista histórico. ¿Por qué le digo todo esto? Pues porque podemos. Y segundo, porque es para que nosotros sepamos el lugar donde llevaba el Señor a Pablo. Los lugares que llevaba, ¿verdad? Eran estos lugares metropolitanos, estos lugares donde había gran influjo de personas de distintos lugares. Y vemos nosotros la fundación de esta iglesia allá en Hechos 16. Conocemos, ¿verdad? No vamos a ir sobre el texto para ser sabios con el tiempo, pero cuando usted va a Hechos 16, conocemos personajes como Lidia, por ejemplo. La Lidia era la vendedora de púrpura, y sabemos que la púrpura era algo bien valioso, ¿verdad? Bien costoso, lo cual colocaba a Lidia en una posición aventajada, socialmente hablando. O sea, que era una persona adinerada, una persona pudiente, al punto que sabemos nosotros, ¿verdad? Ella está en el río cuando Pablo llega y predica, y ella recibe al Señor. Pues ella era la jefa de su familia, ¿verdad? Eso no se da solamente en estos tiempos, ¿verdad? Las mujeres siempre han jugado papeles protagónicos cuando no han habido hombres que sean valerosos como para poder tomar la función que les corresponde. Pues esta mujer, una mujer valerosa, una mujer productiva y una mujer temerosa de Dios, lo más importante. Pues ella recibe al Señor y con ella los de su casa. Entonces sabemos que ella era una persona pudiente porque ella le dice a Pablo y a los que la acompañan, ¿verdad? Pablo, Silas, Timoteo, no sé cuántos andarían con él. Le dice, quédense aquí, por favor. Y ellos acceden. Entonces, quédate aquí, quiere decir que iba a alojar a todo ese séquito. Pablo no andaría solo, no sería un grupo bien grande, pero serían algunos. Por lo tanto, quiere decir que ella tenía suficiente espacio como para poder acomodar a su gente, a los que vivían con ella, pero en adición a eso, a quienes venían a hablar la preciosa palabra del Señor. Y allá mucha gente recibió al Señor. Otro personaje que vemos nosotros dentro del libro de los Hechos 16, en Filipo, era esta joven que estaba poseída, ¿verdad? Que adivinaba, tenía este espíritu de adivinación. Y conocemos la historia. Brevemente, Pablo saca este demonio de ella en el nombre del Señor, lo cual crea un reperpero al punto de que a ellos los acusan y dicen, estos judíos. Ahí vemos nosotros la separación. Una cosa importante es que este pueblo, Filipo, era una colonia romana, y eso era algo grande. En aquel tiempo la Pax Romana era lo que permeaba, y era el imperio más grande en el mundo conocido en aquel momento. Por lo tanto, aquel que adquiría la ciudadanía romana era gente. Para ser gente había que ser romano. De otra manera, pues eso no era tan importante. Pues vemos nosotros que sí, ella, estas personas en Roma decían, estos que vienen por aquí son unos judíos, y les despreciaban de esa manera. Había esa dicotomía, ¿verdad? Esa separación, esa división grande. Pues los azotan, los meten en la prisión, en el cepo, y allá conocemos a este otro personaje importante en Filipo. ¿Quién era? De lo que usted conoce de la Biblia, cuando lo metieron en la cárcel, el carcelero. Este carcelero, sabemos nosotros que ahí se dio una situación
maravillosa, ¿verdad? Milagrosa más bien. Están ellos allá en lo último de la cárcel, los pies atados y cantando. Una cosa, ¿verdad?, que es irónica. Usted dice como que no tiene ningún tipo de sentido. Esta gente están padeciendo y están cantando, adorando al Señor desde allá y bendiciendo a todos los que escuchan. Y esa era la actitud, y esa debe ser la actitud del creyente. Mientras más arrecia el tiempo, más erguido debemos andar nosotros, porque sabemos que el Señor está con nosotros. Y Pablo ciertamente vivía esa realidad. Pues él y Silas están allá y viene este terrible terremoto. Y se soltaron las cadenas y estaban todos los presos allí sueltos. El carcelero sabía que si ellos se escapaban, eso significaría, le costaría la vida. Y le dice, no te hagas nada. Y los restos es historia, ¿verdad? Recibe él al Señor y también le dice, ¿qué haré? Dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa, y conocemos eso. Pues esos tres personajes importantes en ese relato breve que se presenta en Hechos 16 de la fundación de la iglesia en Filipo. El asunto es que esos tres personajes representan tres estratas de la ciudad, ¿verdad? Del pueblo, de la división o la organización social que existía en esa ciudad. Vemos, estaban los ricos, Lidia, persona muy pudiente, estaba la joven endemoniada, o la divina, ¿verdad? Ella representaba los que eran partes de la paria, partes de los esclavos. Ella era una sierva que eran considerados meramente un instrumento de trabajo, ¿verdad? Como una mula o cualquier animal de carga. Eso era ella, en ese marco histórico conceptual. Y el carcelero representaba a la clase trabajadora, si usted quiere verlo de esa manera. Pues, ¿qué quiere decir esto? Pues que el Señor estaba uniendo, el Señor estaba buscando a todos. A los suyos vino, pero los suyos no la recibieron. Más a todos los que la recibieron, a esos le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, sin importar su raza, su sexo, su lugar de origen. Todo aquel que cree en Cristo es salvo. Pues vemos que ese es el contexto, ¿verdad?, en el cual Pablo estuvo ahí. Ahora, cuando él se va, tuvo que irse, ¿verdad? Más adelante está en Tesalónica, está en distintos lugares. Cuando llega a Atenas, él recibe un regalo de parte de la iglesia en Filipo. ¿Por qué él le impuso eso? No, porque salió de la bondad de su corazón enviarles un regalo. Ellos sabían que él estaba haciendo la obra de Dios y ellos querían contribuir de alguna manera. Nosotros no podemos estar ahí para apoyarte, pero te vamos a enviar este regalo. Y él veía lo que estaba en el corazón de ellos. Vemos nosotros en distintas partes que él lo subraya. Él dice, a nadie le quise hacer carga, pero cuando ustedes enviaron, en medio de una alegría tan, estoy parafraseando por supuesto, de una alegría tan y tan grande saber que ustedes querían sufragar, ¿verdad?, contribuir para la carga que nos corresponde. Porque Pablo trabajaba haciendo ¿qué? Hacía tiendas, ¿verdad? Capri que está aquí en esa no la hizo él, pero tiendas de campaña, ¿verdad? Lugares de carpas. Él trabajaba haciendo eso. Pero este pueblo, con la bondad de su corazón, quería servir, ¿verdad?, de una manera en la obra. Han pasado 20 años más o menos desde aquel momento en que Pablo estaba en Filipo. En la Biblia, ¿verdad?, en el relato histórico. Sí, tengo que aclarar cuando estoy hablando que realmente es parte de... Pues sí, han pasado en el relato histórico, en Hechos 16, desde ese momento hasta la carta que nosotros vemos, han pasado unos 20 años. Y ahora Pablo está ¿dónde? Preso. Pablo está preso. No, ahora mismo no. Ahora está con el Señor. Pero en el relato que nosotros vemos, Pablo se encuentra en la prisión, escribiendo desde la prisión. ¿Por qué? Por haber asesinado a alguien, por haberse robado a alguien, por haber falsificado la firma de alguien, por servir a Cristo. La persecución pues se encuentra. Algunas personas dicen que pudiera estar en Éfeso, algunas personas dicen que en Roma. Yo no sé. Lo que sí sabemos es que lo que se desprende de la carta, y la mayor parte de las personas coinciden en que pudiera ser en Roma,
Algunos dicen en Éfeso porque él dice que espero poder verles de nuevo. Si fuera eso, pues entonces quiere decir que estaría más cerca de lo que hoy conocemos como España, porque allá era donde a donde se iba a dirigir posteriormente. Yo no he llegado a ese análisis tan y tan profundo porque quizás mi cerebro no da para tanto, pero sí creo que hay suficiente evidencia en lo que nosotros leemos, ¿verdad? Como personas comunes y corrientes, que sí estaba en la prisión. La iglesia lo sabe y le envía a Epafrodito, este siervo de Filipo. Epafrodito aparte de ser un hombre hermoso, pues es un varón que va a servir, a ayudar a Pablo, y de paso pues le lleva una ofrenda, ¿verdad? Un regalo de parte de la iglesia. Pablo lo recibe con gran agrado. Y esta carta que escribe Pablo, la carta a los filipenses, tiene varios enfoques, 3 al menos. Uno de ellos siendo el gozo, el agradecimiento, más bien. El agradecimiento por la bondad y el amor que despierta en él el saber que él es amado recíprocamente, de manera sincera, de parte de sus hermanos en la fe. Eso es bien importante y eso se permea en toda la carta, ¿verdad? Entonces, esta carta, algunos dicen, porque más adelante hay quien menciona que las cartas que les escribió Pablo, pues lo que nosotros recibimos en el Nuevo Testamento, yo estoy casi seguro que no es todo lo que se ha escrito, pero es todo lo que el Señor quiere que nosotros tengamos, amén. Para mí es suficiente. Si el Señor me hubiese dejado Juan y Romanos, yo estaría feliz, porque ahí me dice todo lo que yo quiero saber para mi relación con Dios y saber que mi salvación está. Pero el Señor le plació dejar mucho más. Pero hay muchas otras cosas que se escribieron que pudieron haber sido incluidas, que no nos cabrían, serían tantos y tantos volúmenes. Pues sí, hay personas quienes dicen que hubo otras cartas. De hecho, algunas personas dicen que Filipenses pudiera ser 2 cartas en una, ¿verdad? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, 2, capítulo 3, versículo 2, y del capítulo 4, versículo 4 hasta el final, pudiera ser una carta. Y lo que está en el centro, ¿verdad? El jamón del sándwich, o el jamón y el queso, si usted come queso, eso que está en el medio pudiera ser otra carta, porque el cambio en tema es tan y tan abrupto, que es una de las maneras que lo explican. Pero otras personas dicen, el cambio en el tema es, nosotros muchas veces no pensamos de manera lineal. De momento estoy hablando de algo y ustedes conocen cómo yo hablo. De momento yo hago un paréntesis dentro del paréntesis, y de momento usted dice, el hermano James se perdió. Y a veces sucede que a mí se me olvida de que estaba hablando originalmente. Pues si a veces pasan las cartas, imagínese usted que usted no tiene el beneficio de estar escribiendo en una computadora, de decir, ay, pues yo lo vuelvo a escribir. O lo guardo y hago una revisión. Te está escribiendo en algo que es escaso, ¿verdad? En papiro, lo más seguro. Y están escribiendo ahí, hay alguien tomando nota. Pues no se puede dar el lujo de decir, no, tacha eso. No, pues lo que dijiste y ahora lo que vas a decir. Según voy diciendo, si voy muy rápido me dejas saber. Me imagino que sería porque Pablo, ustedes saben, el pensamiento de él era tan y tan hilvanado. Pues ahí están quizás 2 cartas. Algo también importante que presenta Pablo en el medio es precisamente eso, una advertencia respecto a los falsos maestros, las doctrinas que quieren entrar en la iglesia, pero lo más importante es expresar el gozo, el amor por la iglesia, y aparte de eso, pues quería enfocar en la unidad. Sabemos que había, a pesar de ser una iglesia que era sólida, estaba practicando la caridad, etcétera, también sabemos que era una iglesia donde había situaciones, ¿verdad? Una vez mi suegra estudiaba con una de nuestras hijas, con Clara. Clara se quedó un sábado, no sé cuándo se quedó en la casa de la abuela. Estaban estudiando un pasaje en Filipenses. Entonces, mi hija le hablaba a la abuela sobre este problema que existía entre estas 2 mujeres, que estaban leyéndolo en voz alta, ¿verdad? Estudiando la palabra de Dios. Entonces, ustedes conocen a Evodia y Sintique, ¿verdad? O sea, ya Clarita le decía, abuela, mira lo que dice aquí.
que Bodia le dio una pescosa, no sé, que le da una garnata a Cinti, que dice, pero ¿cómo va a ser? ¿De verdad que eso es lo que dice? Léemelo de nuevo. Y Clara se lo leía de la misma manera. Pues quizá no sabemos si se fueron a las manos, pero había unas diferencias grandes entre estas dos mujeres y Pablo dice que es necesario que haya unidad en la iglesia. Pues ese, a grosso modo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vemos en toda la carta. Pero vamos a enfocar solamente en cómo abre la carta. Los primeros 11 versículos del capítulo número 1. Y la idea central del estudio es: Dios es glorificado cuando vivimos con un propósito centrado en Cristo. ¿Cuál es nuestro propósito? Sino glorificar al Señor. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que maquinamos, si lo podemos llamar eso, debe estar centrado en glorificar a Dios. Si nuestra vida se enfocara en eso, principalmente y exclusivamente, entonces todas las cosas nos irían bien. Piénsalo bien. Aún aquellas cosas que el mundo dice no se ve muy bien, estarían bien, porque estarían como Dios manda. Esa es una expresión que utilizamos mucho, ¿verdad? Ese es un varón hecho y derecho, hace las cosas como Dios manda. ¿Cómo está? Como Dios manda. Y a veces tú dices, no necesariamente, ¿no? Porque para nosotros lo que pudiera convertirse en una expresión no es necesariamente lo que realmente es. Pues miramos nosotros que el propósito nuestro es glorificar a Dios en todas las cosas que nosotros hacemos, y ese debe ser el centro de nuestra vida. Amén. Todo debe hacerse para la gloria de Dios, sin importar cuán grande o cuán pequeño pensemos nosotros que es la labor que nosotros vamos a realizar. Cuando trabajamos en la obra del Señor, todos los que estamos aquí, trabajamos para el Señor, hermano. Todos. Es que a veces tenemos estas ideas de que hay unas funciones y todas tienen nombre, pero no hay hijo de Dios sin don. Yo lo creo firmemente. Todo cristiano tiene al menos un don. La mayoría, si no todos, tienen múltiples dones. Evalúe su vida. ¿Cuál es el don que Dios le ha dado? Y todos, sin excepción alguna, no me cabe la más mínima duda, tenemos una labor, tenemos una función en la iglesia como un todo. La función nuestra también la tenemos que identificar. Algunas son más fáciles de ver. ¿Quién duda que este caballero que está aquí es el pastor? Pues esa función es ir. Usted va pasando por un avión y tiran una foto aquí y dice, ese es el pastor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay unas funciones que están bien detalladas, pero hay otras funciones que no quedan tan claras, pero es importante que usted vea para qué es que usted sirve. Esa palabra, ¿verdad? Jugamos con esa palabra muchas veces. ¿Usted sirve para algo? Seguro. Hay gente que dice, este no sirve para nada. En el caso de la iglesia, todos servimos para algo, pero aparte de eso debemos estar sirviendo en algo. Dios quiere que usted sirva para lo que sirve. ¿Verdad que sí? Eso tiene mucho sentido. Pues es importante que veamos para qué servimos, debemos servir en eso y no debemos tomar en poco lo que Dios permite que nosotros hagamos dentro de su obra. Pues habiendo dicho esto, y me parece que yo no cambié los números de la primera porción, ustedes no lo ven, pero luego lo van a ver, y tengo que hacer la corrección más adelante quizá, pero aquí aparecen, ¿verdad? Vamos a ver Filipenses 1, los versículos del 1 al 5, y le voy a pedir a Lorimar, que está aquí al frente, que lo lea bien fuerte para que se oiga aquí por el micrófono. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Lorimar. Pues es un saludo, ¿verdad? No como las cartas que nosotros escribimos. Antes, a mí me gustaban los saludos, eran mucho más coloridos, ¿verdad? Cuando la gente escribía,
querido, amado, fulano de tal. Espero que al recibir esta carta, o que al recibir estas letras, te encuentres bien. Yo lo estoy, a Dios gracias. Mándale saludos a fulano, sutano y mengano, etcétera, ¿verdad? Llevaba 2 semanas sin escribirte. Te extraño mucho. Y entonces, acá han sucedido varias, etcétera, etcétera. Pues Pablo comienza esta carta algo diferente a otras. Esta carta es una carta personal, decíamos, ¿verdad? No es una carta de negocio, no es una carta de reprimenda, es una carta de un amigo a otros amigos, ¿verdad? Algo similar pudiera aparecer en Tesalonicenses, hay una pequeña porción en Filemón, que es un dato personal, pero no, ninguno como esta en Filipenses. Para que podamos contrastar, cuando usted va a Romanos, el saludo que presenta Pablo, allí hace algo que hace en otras cartas también. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, estoy en Romanos 1:1, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas en las Santas Escrituras, ¿verdad? Y podemos continuar ahí. Si usted va a 1 Corintios, el saludo en 1:1 de Corintios dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Si usted va a 2 Corintios, el saludo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y de igual manera, cuando usted va a distintas porciones, ¿verdad? En Gálatas, Efesios, Colosenses, el saludo es similar. Aquí, y en ese momento, ¿verdad? Alguna gente dice, es una carta de negocio, ¿verdad? Y a mí esa palabra no me gusta mucho, pero el énfasis es que vamos a hablar sobre algo de gran neuralgia, de gran importancia, de gran centralidad que hay que resolver. Y la autoridad que me ha sido delegada es la de apóstol, por lo tanto, escúchenme. Y aquellos quienes lo reciben dicen, le tenemos que escuchar porque esa es su autoridad. No por virtud de quién es Pablo, pero por la virtud de la autoridad que le ha sido delegada, ¿verdad? Eso es cuando uno alude. Por eso es que algunas personas ponen los 16.000 títulos que dice el pastor que estaba hablando el otro día, para hablar sobre la autoridad que les confiere no sé qué organismo. En este caso es de Dios mismo. Pero fíjense que dice, la porción que lee el Orimar, no habla sobre un título. El título del cual él no prescinde es el que estuvimos viendo la semana pasada en la predicación, el de siervo, ¿verdad? El de doulos o doulos, que esa palabra la hemos considerado. Pablo no prescinde del título que le confiere Dios respecto a su posición en comparación con el Señor. Todos nosotros, cuando entendemos para qué servimos y servimos para aquello que servimos, nos damos cuenta que realmente somos nada sin el Señor. Lo que nos permite ser algo es cuando le reflejamos a Él. Ahí es cuando realmente asumimos la esencia que Dios quiere que emane, ¿verdad?, de nosotros, ¿verdad? Que el reflejo preciso de Cristo Jesús. Hay 3 características que yo anoté en mis apuntes de un doulos. Primeramente, que es una posesión exclusiva de Cristo. Pablo está claro respecto a eso, y les refiero a 1 Corintios, el capítulo número 6, el versículo número 20. Hermano, si me quiere interrumpir para alguna pregunta o algún comentario, puede hacerlo. Allá en 1 Corintios 6, 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que le pertenecemos, a Él nos compró. De la misma manera que usted dice, alguien le dice, ven acá, porque tú te montas en ese carro. Usted le dice, porque es mío. Bueno, en el caso mío, es del banco todavía, por lo menos uno de ellos. Pero usted se monta en el carro, si está saldo, le dicen, pero ¿con qué derecho tú te montas en ese carro y tú lo lavas ese carro? Y tú dices, no lo lavo nada. Y dice, ¿cómo que no lo lava nada? Porque yo hago lo que me dé la gana, porque es mío. ¿Verdad? Y eso pudiera sonar altanero, jocoso, pero así mismo es la relación del Señor con nosotros. Gracias a Él, que Él no es como nosotros, ¿verdad? Porque Él cuida de nosotros, Él nos protege, nos bendice, tiene misericordia de nosotros. Pero en 1 Corintios 6:20 dice precisamente eso, somos una posesión exclusiva de Él. Lo segundo es que debe obediencia exclusiva a Cristo. Dado que somos su posesión,
exclusiva, también le debemos obediencia exclusiva. Fíjense, lo mucho que está diciendo Pablo al no prescindir de este título. Yo soy esclavo de Cristo. Te dice, siervo suena un poquito más fino, pero esclavo raso, por debajo de raso. Eso soy yo. Y eso, atado con lo que significa la palabra, va mi posición respecto al Señor. Y tercer punto, en el Antiguo Testamento, la expresión que se utilizaba era siervos de Dios, ¿verdad? Y no voy a ir sobre estos pasajes, pero les hago como referencia, si lo quieren anotar, en Amós 3:7 y en Jeremías 7:25, entre otros pasajes, ¿verdad? Se habla, es donde se utiliza este término, siervos de Dios. ¿A quién le habla Pablo? Pues le está hablando a los santos. A todos los santos en Cristo Jesús. Y a veces nos parece que esto es repetitivo, pero que es repetitivo no necesariamente es menos importante. ¿Sabemos lo que significa santo? ¿Qué significa santo? Amén. Pues todos sabemos lo que es eso. Pues Pablo está hablando algo. Hay gente que puede escuchar santo. ¿El más santo? Pues sí. Un santo en camino a la perfección. Pero muchas personas cuando escuchan el término santo, pues piensan en las vidrieras estas que existen en algunas iglesias. Y usted dice, al que de momento aparece y se supone que usted escucha en el fondo, una persona que ande con una aureola por ahí o algo de ese tipo. Pero santo lo que significa es eso, que somos separados, somos exclusivos para el Señor. La palabra en hebreo es kadosh, de ahí es donde viene el uso de este término, ¿verdad? Es algo diferente a todo lo demás, algo aparte. Y los santos en el Antiguo Testamento lo vemos, y voy a dar unos cuantos pasajes para que los anoten y luego los busquen y puedan complementar lo que estamos discutiendo. Levítico 21:6 habla sobre los sacerdotes, los levitas, que eran santos, o sea, separados para Dios, para el servicio. El diezmo, en Levítico 27, 30 y 32, habla sobre el diezmo, el cual es santo, que es separado para Levítico 27, 30 y 32. La parte central del templo se le llamaba lugar santo. Éxodo 26, 33 es donde se habla sobre eso. Los judíos eran llamados una nación santa. Éxodo 19, 6. Sin embargo, y tenemos muchos otros ejemplos que pudiéramos dar, pero esos pues satisfacen al menos algo, ¿verdad?, de cómo se utilizaba la expresión santo, kadosh, en el Antiguo Testamento. Esa nación, a pesar de ser santa, no recibieron al Señor. Pero la palabra nos dice que todo aquel que cree en el Señor es hecho hijo de Dios. No se pierde. Los cristianos somos la nación santa ahora. Somos una nación santa. Entonces, como él, y fíjense, todavía estamos en el primer versículo y luego vamos a acelerar un poquito. En ese primer versículo también aparecen otras dos palabras que son importantes. Las palabras gracia y paz. Gracia y paz a vosotros. Las dos palabras son importantes. Él une dos saludos, uno que viene del griego y uno que viene del judío, ¿verdad? Eso, gracia, una palabra que también hemos visto en otras ocasiones, que es la palabra haris. Hay personas que se llaman Harry en inglés. Harry. No voy a ir sobre la película de Clint Eastwood porque no era un Harry bueno, como sucede con muchos nombres, ¿verdad? Pero haris significa gracia. Y el del hebreo, eirene, es el término paz. Pues esa palabra gozo y placer, luminosidad y belleza, bienestar total, todo lo que contribuye al bienestar total de una persona. Eso es lo que está deseando, proclamando Pablo sobre ellos, ¿verdad? No está declarándolo sobre ellos, pero cuando usted saluda y usted dice que Dios te bendiga, eso es una oración, si lo estamos haciendo de manera consciente. En ese momento, en ese saludo, yo le estoy pidiendo a Dios que te bendiga. Si eres bendecido o no, de parte de Dios, depende de Dios, porque Él es el que bendice a quien quiere bendecir. Pero yo hallo que ya yo
orar por ti, ya eso es una bendición, el que tú sepas que yo deseo el bienestar para ti. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Eso es una bendición en sí. Cuando yo sé que alguien me ama suficiente como para interceder por mí. Entonces también habla sobre el gozo en el versículo número 4. El gozo de la oración cristiana. Y aquí hay distintos gozos, ¿verdad? A los cuales me quiero referir. Y esto los puede apuntar por ahí porque no vamos a tener tiempo de considerarlos todos en detalle, pero se tratan a través de la epístola. Vamos a ver el que es enfático, o sea, el que es central a lo que estamos considerando ahora, es que está en el versículo número 4, que es el gozo de la oración cristiana. ¿Qué significa gozo? No es una simple alegría, pero está relacionado, ¿verdad? Es un sentimiento de paz, de felicidad, sabiendo Como plenitud. de plenitud, ¿verdad? Y ese es el gozo. Pues cuando estamos en oración, debemos estar gozosos. Ahí en el versículo número 4 dice, rogando con gozo por vosotros. Cuando nosotros oramos y pensamos en todos los que estamos aquí y todos los que nos acompañan en la iglesia alrededor del mundo y los hermanos que tenemos, familiares, debo decir, debemos hacerlo con gozo, sabiendo que lo que estamos haciendo es algo importante, ¿verdad? Y que cuando oramos, el Señor nos escucha. Eso debe provocar gozo en todos nosotros. Pues eso es una cosa. Otros versículos que aparecen en el capítulo número 1, el 18, el gozo de predicar a Cristo. Y no vamos a entrar en los detalles, pero para que usted lo apunte. El versículo 25, el gozo de la fe. Y eso compara con el Salmo 34, versículo 5. Tampoco lo voy a buscar, ¿verdad? Para aprovechar el tiempo y discutir lo demás. El capítulo 2, versículo 2, que no es parte del estudio, pero es parte de la carta. El gozo de ver a los cristianos en íntima comunión. Y ahí podemos compararlo con el Salmo 133.1, que todos conocemos, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. El capítulo 2, versículo 17, el gozo de sufrir por Cristo. Y eso es algo que les resulta irónico y tal vez hasta contradictorio a quien no conoce al Señor. El capítulo 2, 28, el gozo de recibir noticias de nuestros seres queridos. El capítulo 2, 29, gozo de la hospitalidad cristiana. Los capítulos 3 y 4, el versículo 1 respectivamente de cada uno de estos capítulos, el gozo de estar en Cristo. Y por último, penúltimo, en el capítulo 4, versículo 1, el gozo de la persona que ha ganado a otra para Cristo. Y el capítulo 4, versículo 10, gozo en el regalo que recibían Pablo de parte de la iglesia. No voy a hacer esto con cada una de las porciones que vamos a estudiar, solamente lo hice con este término porque me parece importante, dado que esta epístola, muchas veces nos referimos a ella como la epístola del gozo. Ahí la evidencia, ¿verdad? Pablo menciona tantas veces el gozo. Bendito sea el Señor. Así que en resumen, 3 puntos que ustedes debieron haber estudiado en esos primeros 5 versículos. Todo comienza en y es para Dios. Nuestra vida, nuestra salvación, nuestro ministerio. Esto directamente extraído del material didáctico que ustedes estudiaron. Segundo, el cristiano debe cultivar un corazón agradecido por lo que Cristo es y ha hecho. Tercero, Dios quiere que participemos de su obra en todo tiempo. Pablo está preso. Pablo está pensando más en los que él ama y los que le aman que en sí mismo. Mire si alguna gente llama eso el Everest de la fe, el pináculo de la fe. ¿Verdad? Epafrodito, que fue enviado para servir, para ayudar a Pablo, él se enferma durante el tiempo que se encuentra con él allá. Y Pablo dice, bendito, está enfermo Epafrodito. Y no sabe, ¿verdad? ¿Por qué será? Epafrodito extraña a los que están en Filipos, pero físicamente él no está bien. Y Pablo en su carta, él intercede por él y dice, aquí les envío a Epafrodito a recibirle, ¿verdad? Bien.
Él me ha sido de servicio. Y él está preocupado más por Epafrodito, que está enfermo, para que pueda regresar, que por su propio bienestar. Él está en prisión y es bien probable que estén algunos tramando para quitarle la vida. Amén. Pregunta, duda. Pues vamos a acelerar aquí. Filipenses 1, versículos 6 al 8. Lorian, ¿tú podrías leer esa porción? Dice así la palabra del Señor. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. De ahí hay mucha tela para cortar. Este estudio debieron haber sido 3 versículos de todos esos que estamos estudiando nosotros, porque daría suficiente. ¿Cómo es? No nos va a dar tiempo para realmente profundizar en todo, pero vamos a intentar considerar algunas palabras que aparecen aquí, ¿verdad? Pablo comienza con el término empezar, lo que comenzó en vosotros. El que comenzó. ¿Quién fue el que comenzó la buena obra en ellos y en nosotros, por supuesto? Cristo Jesús la perfeccionará. La primera palabra ahí es, estoy persuadido. En español puertorriqueño esa palabra como que nos resulta problemática, ¿verdad? Porque decimos persuadido, es como que nos quieren convencer. Lo que significa la palabra ahí es que estoy plenamente convencido. No tengo la más mínima duda. No hay duda en mí. Pues yo estoy seguro, y lo está diciendo Pablo, que el que comenzó. La palabra para comenzar ahí es enargestai. Apréndasela, porque no la va a necesitar. Y para terminar, o sea, para completar, no para terminar el estudio, sé que ustedes se emocionaron de momento, perdónenme. Epitelien, epitelein, ¿verdad? Para completar. Y esta palabra hemos hablado anteriormente, completar, o sea, perfeccionar. Algo que es perfecto no es algo que es libre de error, sino es algo que es completo, algo que está de la manera que se intencionó originalmente. Eso es lo que está perfecto. La manera que estamos nosotros ahora no es la manera que Dios intencionó. Él quiere que nosotros estemos como Él nos visualizó originalmente. Pero Él lo va a hacer. Es lo que está diciendo Pablo. No se ponga triste. De momento usted dice, yo no me entiendo yo mismo. Era el problema que tenía Pablo. Hay ciertas cosas que estoy seguro, cada uno de nosotros tiene distintas luchas. La lucha de mi hermano Héctor, definitivamente, o quién sabe, no es la mía. Hay cosas que nos preocupan, cosas que nos causan ansiedad, cosas que decimos, ¿verdad? Para utilizar una expresión del argot del béisbol, no saco el pie del plato. No es el pie del plato de comer, es del plato del home. Que usted sigue tratando de batear y batear y batear y usted no sale de home a menos que usted dé un batazo, por lo menos un hit. Pero a veces queremos hacerlo y no lo logramos. Sin embargo, Dios es el que tiene control de todas las cosas. No perdamos la esperanza, hermano. No pierdas la fe. Dios quiere y tiene un plan para ti, para mí. Y va a venir días en los cuales nosotros no nos van a hablar las azucenas espiritualmente hablando, ¿verdad? Donde no sabemos en qué pensar en ese momento, porque las cosas como que van en la dirección contraria a lo que nosotros esperaríamos basado en lo que estamos haciendo. Y ahí es donde tenemos que capturarnos y decir, no es lo que yo hago. Yo tengo que hacer la parte que me corresponde. ¿Cuál es la parte que me corresponde espiritualmente hablando en mi camino de la vida, en la fe? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Confiar en quién? Orar, confiar en el Señor, ¿verdad? Hay muchas cosas que yo no entiendo, ¿verdad? Y tantos ejemplos que pudiéramos dar, no vamos a dar ninguno, pero piense usted en la situación que usted vive. Y hay momentos que llega la desesperanza, llega la ansiedad, llega la tribulación, llega la preocupación, y todas esas cosas atentan contra quitarnos el gozo y la paz. No podemos permitirlo, hermano. Tenemos que aferrarnos a la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y la palabra me dice que lo que Pablo me asegura, y no tenía por qué mentirme, que lo que Dios comenzó en mí lo va a completar. Porque, entonces los términos que utiliza él allí, voy a ir rapidito, Pablo utiliza esas dos expresiones, son importantes porque culturalmente los filipenses entendían esas palabras dentro de la cultura griega
porque ellos venían, recuerde, si yo les menciono algunos nombres de deidades falsas, usted las puede identificar. No vamos a mencionar ninguna, ¿verdad? Porque no viene al caso. Pero saben que hay muchísimas, y aquí en Puerto Rico hay personas quienes adoran algunas, ¿verdad? Deidades africanas, de Japón, de China, de donde sea. Pues, aun cuando nosotros no creamos en esas cosas, puede que estemos letrados respecto a ello. Seguro usted le pregunta al pastor, ven acá, el zoroastrismo, ¿cómo funciona eso? Y es bien probable que él le diga, mira, eso funciona de esta manera, eso son unos pichones aquí y allá. Nada de eso, no está de más, sí está de más para conocerlo, pero sí conocemos que esa es la falsedad. Satanás puede utilizar eso como una artimaña para confundirnos. A lo que voy con esto es, conocemos culturalmente algunas cosas y Pablo las utiliza a su favor para poder darle una ilustración. Los dos términos que utiliza Pablo ahí, para empezar y completar, son términos que se utilizaban para un sacrificio dentro de la cultura griega. Y ellos pueden ver un paralelo. Nuestra vida es un sacrificio. Dios quiere que sacrifiquemos nuestra vida, no de manera literal, que nos cortemos las venas o que sangremos, sino que nosotros entreguemos todo a Él para que el día que Él venga, cuando los reyes vienen a ver a su nación, a su colonia, ellos se les lleva unos regalos. El regalo que nosotros le vamos a entregar, vamos a hacer nosotros mismos. ¿Verdad? Pablo algo similar utiliza cuando estamos en Romanos. Este es un pasaje que conocemos bien. El capítulo 12, el versículo número 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Él dice, nosotros somos un sacrificio. Vamos a presentarnos de manera pura delante del Señor. Entonces, en esta porción que lee mi hermana Lorian, también se habla sobre la solidaridad cristiana. Casi no puedo pronunciar esa palabra, pero me salió. 4 puntos importantes que les voy a presentar aquí que anoté. Primeramente, solidarios en la gracia, ¿verdad? Compartimos una deuda en común, la iglesia de Dios. Amén. La gracia de Dios, debo decir. Segundo, solidarios en la obra del evangelio. Es algo que tenemos en común, ¿verdad? ¿Qué significa solidario? Es un mismo sentir, unánimes, ¿verdad? Solidario. No solo en el don, sino en la tarea, la extensión del evangelio. La defensa, defendemos el evangelio, la apología, ¿verdad? Y la confirmación, la edificación de su fuerza desde adentro. La apología es la defensa hacia afuera y la confirmación es la defensa hacia adentro, o sea, la capacitación dentro de la iglesia, que es lo que hacemos cada vez que nosotros nos reunimos. También solidarios en el sufrimiento por el evangelio, a través de todas las edades y todas las tierras. Solidarios en el sufrimiento por el evangelio. Sufrimiento es una palabra que las personas ven como algo negativo o una visión estoica de la vida. Ella es tan sufrida. Pero si somos sufridos, pero no hemos sido sufridos para el Señor y en el evangelio, pues entonces el sufrimiento realmente no nos valió de mucho. No estoy diciendo que las personas no sufren, estoy diciendo que el sufrimiento más importante, más loable, el que más beneficio le va a dar, va a ser el que nosotros vivimos por el evangelio. Y por último, solidarios en Cristo. Versículo número 8, la palabra que utiliza allí, y la hemos hablado en muchos casos, en muchas instancias, es la palabra splashna. Apréndasela también, porque no la utilizan nunca. Es la palabra entrañable. Y entrañable viene de ese asunto, la entraña, literalmente desde lo que viene de adentro del individuo, pero corresponde a la palabra hebrea rayamin. Rayamin, que significa las entrañas maternales, ¿verdad? Que me parece mucho más bonito. O sea, no que las entrañas maternales sean más bonitas que las entrañas del papá, pero que la idea, el concepto de las entrañas maternales, porque esa es la sede de la ternura y la compasión. ¿Verdad? Hay gente que dice, madre solo hay una. Yo digo, padre también. Pero puedo entender lo que quieren decir, ¿verdad? La gente dice el instinto maternal. Yo prefiero verle como la delegación maternal. Dios le ha encomendado a la mujer algo bien importante que no nos ha delegado a los hombres. A los hombres nos ha delegado algo paralelo, pero el que la mujer pueda cargar a la criatura en su vientre y pueda ser ese punto, ese contacto físico, ¿verdad? Tan importante, pues me parece que es especial.
Pues cuando Pablo utiliza la palabra entrañable, si consideramos la palabra, ¿verdad? En hebreo, rayamim, que mañana no me voy a acordar de la palabra, las entrañas maternales, de la sede, de la ternura y de la compasión. Pues ese es Jesús. Él es esa sede, ¿verdad? El amor entrañable de Jesucristo. Y siempre esta especificación de Jesucristo, en Jesucristo, por Jesucristo, se presenta muchísimas veces a través de la carta, subrayando cuál es el énfasis de Pablo. Él escribe y está diciendo, el centro, el eje pivotal de todo lo que nosotros hacemos, hablamos y pensamos, debe ser aquel que se entregó por nosotros, sacrificó lo más grande, para que nosotros pudiéramos tener vida en Él. Amén. Pues ese es el centro a través de todo lo que vemos. 3 puntos importantes que hemos visto en esta sección. Dios obra en la vida de quien cree en Él de manera salvífica. Segundo, confiamos así, como Dios comenzó su obra en nosotros, Él la va a completar, la va a perfeccionar. Y por último, nuestro deber como testigos de la obra de Dios es la adoración. Amén. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Preguntas, dudas. Parece que voy rápido, pero es porque sí. Es que es mucho, hermano, y yo quisiera poder decirlo todo. Yo voy a ir sobre los últimos 3 versículos, a menos que mi hermano Héctor lo quiera leer bien fuerte desde ahí. Versículos 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pues esta sección la completamos precisamente con esa oración de Pablo, ¿verdad? Él les dice a ellos por lo que él ora, ¿verdad? No es una oración, pero él les dice, esto es lo que yo oro. ¿Por qué estoy orando? Que el amor sea mucho. Amén. ¿Qué es el amor, hermano? Me pueden decir distintos sinónimos. Sé que están pensando porque quieren ver la ilustración. Hay muchas palabras que utilizamos como sinónimos de amor. Y pues si podemos, vamos al griego y decimos, sí, el amor ágape es lo que dice Pablo allí, que es el amor incondicional. Pero yo sé que se nos hace difícil decirlo a veces porque las palabras no nos dan. El que usted no haya podido decirlo de inmediato Sí. es algo bueno. Porque nosotros entendemos que el verdadero amor, el puro, el más sincero, es el que se demuestra. Se puede decir la definición de todas las palabras que sean, pero si usted no lo ha vivido, entonces realmente son meras palabras. Pues Pablo dice, ese amor que se demuestra, ¿verdad?, en sacrificio por los demás, que eso abunde. Cada día más y más, en ciencia y en todo conocimiento. Ahora, dice él, para que aprobéis lo mejor. Cuando uno aprueba lo mejor es porque uno pone algo a prueba. Aprobar es junto, o sea, de certificar, pero poner a prueba es evaluar, juzgar aquellas cosas. Pues ponemos a prueba. Dokimasein. Se usaba para probar un metal, para comprobar que era genuino. Esa era la prueba. Yo quiero saber que este metal es genuino. Pues lo pongo a prueba con este procedimiento. Exacto. Los metales preciosos, ¿verdad? Pues en nuestra vida queremos saber que las cosas realmente son buenas. Hay que ponerlas a prueba. Y la mejor prueba es la palabra. Tenemos que ver todo a través del crisol de Jesús. El filtro de la palabra es la que me ayuda a quitar todas las impurezas que pudieran haber. Cuando yo voy a evaluar algo de mi vida, algún plan que yo pudiera tener, es decir, no estoy completamente seguro de si esto es de Dios o Dios quiere esto para mí, pues ¿qué yo hago? Pues me pongo en oración, voy a la palabra de Dios, reviso con mi espíritu qué es lo que Dios quiere. Hermano, y si usted está buscando la contestación de parte de Dios y usted es suficientemente paciente, Dios siempre le va a dar la contestación. Siempre va a dar la contestación. Siempre le va a dar la contestación. Y yo puedo decirlo
Porque las únicas instancias o las instancias en las cuales en mi vida las cosas no han ido bien es porque yo no le he dado lugar a Dios. Pero en todos los momentos en los cuales Dios ha sido el enfoque, ha sido la prioridad, las cosas han ido bien. Amén. Puedo certificar eso, hermano. Puedo certificar eso y no miento. Amén. El verdadero amor nos permitirá distinguir entre lo que es falso y lo que es verdadero. Así que el cristiano llegará a ser puro y no será causa de que otros tropiecen, ¿verdad? Ese asunto de ser irreprensible, aprobar lo mejor y estar llenos de frutos de justicia. Recientemente estábamos estudiando Gálatas 5, ¿verdad? Frutos de justicia, pues todo lo que son el fruto del Espíritu son parte de ese fruto de justicia. Hay dos palabras que las voy a considerar antes de terminar. Esa palabra, puro, me parece que es bien importante. Vuestro amor abunde, serán sinceros e irreprensibles, ¿verdad? La palabra puro se encuentra contenida allí. Ahora, la palabra en el griego es elikrines y se desprende de dos. Solamente lo presento no para que por aquello de decir estamos estudiando griego, pero para que veamos lo que significa la palabra en su origen, ¿verdad? Viene de dos palabras, eile, que significa la luz del sol, y krinein, que significa juzgar. Entonces esa palabra significa, podemos evaluar las cosas de manera clara. Usted ve algo, usted dice, de momento no veo esto bien, deja buscar la claridad. Obviamente, Pablo está hablando un tiempo que no existía la luz eléctrica. Más o menos como Puerto Rico, 50% del tiempo por las noches. Pues usted, de día, si no depende de la luz artificial, usted dice, ¿dónde voy? Pues para allá, para el sol, la luz del sol. Y evalúo. Así debe ser la vida del cristiano. Debemos ser sinceros. El que es sincero no hace que nadie tropiece. No solo es impecable en el exterior, también por dentro. Y por último, Pablo establece el objetivo cristiano. Es vivir de tal manera que se den a Dios gloria y alabanza. Amén. Debemos orar para que nosotros y nuestros hermanos cada día crezcamos conforme a la imagen de Cristo. Es una de las enseñanzas. Debemos orar por ser irreprensibles para el Señor. Y por último, debemos vivir para Dios dando fruto mediante Cristo. Hemos visto 6 sesiones en lo que es una vida con propósito. Las sesiones las hemos repasado y vemos nosotros que llevan, verá, un orden. Desde el momento de que cuestionamos al momento que pudiéramos haber olvidado, pero somos restaurados y permitimos que el Señor nos restaure. Vivimos el propósito, ejemplificamos el propósito y expresamos el propósito, o viceversa, ¿verdad? Y aquí vemos nosotros el propósito ejemplificado en la vida del creyente. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuáles son sus dudas, sus preguntas, hermano? Hermana Lucia, adelante. Yo estaba pensando en eso del amor. Y amor es como darse uno. Lo que dice el Señor. ¿Verdad? Y quita el egoísmo, quita todas las cosas que son negativas en el ser humano y le establece esa objetivo Amén. de hacer algo por el prójimo. Seguro. Y el amor también, aunque no obvia las deficiencias, ¿verdad? Porque cuando la misma palabra nos exhorta a que nos corrijamos en amor, porque de momento, ¿verdad? Y utilizando un ejemplo sencillo, hasta jocoso, usted dice, de momento alguien le va a tirar una foto y usted se da cuenta que tiene un poquito de lechuga en el diente y usted le puede decir, no dejes que te tire la foto, límpiate primero el diente. Es algo incómodo, ¿verdad? Porque a uno le toca ser el villano. Ese ejemplo, ¿verdad? No sé si usted de los que se atreve, no conoce a la persona y le dice, mire señora, tiene algo aquí que le está saliendo de la nariz. Muchas veces no nos atrevemos. ¿Por qué? Pues porque usted es la que va a poner a esa persona en vergüenza, pero la realidad es que si usted no se lo deja saber, la vergüenza va a ser mayor. Pues el amor hay que vivirlo, y lo que dice mi hermana Lucy, pues es muy cierto. Lorimar. De hecho, hay un himno, el himno 355, se titula La gente de nuestro tiempo. Entonces el coro dice, amor es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad.
vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Entonces, pues, las estrofas hablan de cómo hemos visto el amor del Señor, pues, de nosotros hacer lo mismo. Amén. A tono con lo que estaba diciendo la hermanita Lucia. Amén. Rosana. Pues que aquí mismo en la carta, en el capítulo 2, en el verso 20, el mismo Pablo nos dice lo que es el amor a través de Timoteo. Dice, pues también no tengo el mismo ánimo que tan sinceramente se interesa por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Exacto. ¿Verdad? Como que se resume ahí ese amor. Amén. Amén. ¿Alguien más? Pues qué bueno, el Señor nos ha traído hasta aquí, hermano. La semana que viene comenzamos un tema nuevo. No ven la imagen que yo coloqué aquí, pero luego si repasan el estudio, debemos ver las imágenes que estaban a través de la presentación. Amén. Y ahí la imagen que yo coloqué, pues vamos a estar considerando con el hermano Josué, los hermanos Caín y Abel. Pues yo coloqué una imagen del desenlace de esa relación accidentada que tuvieron ellos. El tema es navegando los conflictos familiares. Ese es el tema que vamos a estar viendo durante las próximas 6 sesiones con nuestro hermano Josué. La primera sesión, como les acabo de decir, Caín y Abel, responsabilidad familiar. ¿Es usted guarda de su hermano? Esa es la pregunta que el Señor le formuló a Caín. Y él, con fuerza de cara, ¿verdad? Él le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y él le dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y la palabra no nos dice que el Señor le contestó, porque él sabía la contestación. Bendito sea el Señor. Hermanos, les invito a que tengamos una palabra de oración. De esta manera damos por terminado el estudio. Gracias, Señor, por la bendición de tu palabra. Amén. Y gracias por el privilegio, mi Señor, de poder compartirla. Gracias por capacitarnos para poder escudriñarla y porque nos vemos identificados en cada porción. Ayúdanos a aplicarla a nuestra vida para que la obra que tú has comenzado continúe en nuestras vidas sin interrupción por nosotros, mi Señor. Ayúdanos, mi Dios, en nuestras deficiencias, en nuestras debilidades. Y ahora que terminamos este tema, Padre Santo, te imploramos que tú nos ayudes a vivir con el propósito para el cual tú nos creaste, que es glorificarte a ti en todo. Amén. Te pido por los hermanos quienes no están aquí con nosotros en esta mañana. Te pido por esta nueva etapa, esta nueva fase, este nuevo capítulo, Padre Santo, de esta congregación, que nos ayude a vivir con la esperanza de quien sabe que tú estás en control de todo. Amén. En especial te pedimos por nuestro pastor, que tú le animes todos los días, que tú le ayudes, mi Señor, y a todos los hermanos, que nadie desfallezca, Padre Santo, en la fe, en el ánimo, sino que siempre estemos prestos para continuar sirviendo para aquello que servimos. Gracias, mi Señor. Bendícenos, y si hubiese alguien triste, estuviese alguien preocupado, te pedimos que tú le ayudes, mi Señor, a estar bien, y que todos nos vayamos de este lugar en el día de hoy llenos de esperanza, llenos de fe y llenos de gozo y de paz que solamente tú Amén. nos das. Te pedimos ahora también por la predicación, la próxima a comenzar, que tú bendigas al pastor y que la palabra que tú le has dado en su corazón y en su mente fluya de la manera que tú has predeterminado. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. 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 Dios les bendiga, hermano. Amén. Amén.